Estimados estudiantes del curso de Biología General del primer semestre del año 2021, el tema que vamos a cubrir en este momento concierne al capítulo 8 de su libro de texto. Este tema habla específicamente sobre la estructura y función de los ácidos nucleicos, muy enfocado específicamente en la molécula del ADN. Aún así, siempre es bueno hacer una breve introducción de que hacia dónde nos dirigimos o qué veremos. Tendremos 3 videos. El primero, descubriremos un poquito cuál fue la historia del descubrimiento de la estructura de la molécula que hoy conocimos como ADN. Haremos un breve pasaje sobre la historia, las moléculas que lo componen. Un segundo video, hablaremos un poquito sobre este ADN, cómo se replica, cómo opera, cómo se duplica, cómo se genera una nueva hebra. Y pasaremos, digamos, a cerrar el tema con brevemente errores que se ocurren en los procesos de mantenimiento de la fidelidad del ADN que conllevan con ende a mutaciones. Antes que nada, hacer una breve diferenciación que luego va a ser remarcada durante el curso en el tema de ADN y ARN. El ADN o ácido desoxirribonucleico y ácido ribonucleico. El ácido desoxirribonucleico, conocido como ADN, es doble banda y el ARN simple banda o simple hebra. Este punto es importante. Veremos, hay otras diferencias, pero dejemos esta primera gran diferenciación para luego ir escalando en otras diferencias que tienen ambas moléculas. Ambas son críticas para nuestro desarrollo y vivencia. Los requisitos para el material genético, es decir, qué debía tener la molécula para ser merecedora o ser capaz de llevar nuestra información genética, nuestros rasgos, pues bueno, hay que recordar que para el año ya después del año 1900 y pico, ya las leyes de Mendel habían sido publicadas, ya se habían replanteado nuevamente, habían sido redescubiertas, entonces ya se había un concepto de rasgos hereditarios, ya se mencionaba eso, pero ¿cuál era la molécula? Bueno, habían unas tendencias que hacían suponer que las proteínas, como veremos en el tiempo y con la historia y los videos que ustedes tienen, pues la molécula del ADN fue la que al final fue seleccionada para este proceso. Se hablaba de genes, sustancias que llevaran la información genética. Estas moléculas deberían tener ciertos requisitos, gran estabilidad, servir como plantillas o machotes para que se copien las proteínas, ser altamente selectivas al momento de ordenar los aminoácidos, ser capaz de autoduplicarse y debería ser una macromolécula. Para 1944, ya que estamos aquí en plena guerra mundial, existían 3 alternativas: proteínas, ADN y ARN. Todavía no se tenía claro quién era el movimiento, quiénes lo daban. Para el año de 1953 fue publicado el modelo de Watson-Crick. Esta se basó en evidencias, ahorita después veremos un poquito la historia, pero brevemente planteó el hecho de que la molécula del ADN estaba compuesta por nucleótidos unidos en enlaces fosfodiéster covalentes 3', 5'. Eran 2 hebras, eran una doble hélice, una doble cadena, que iban en antiparalelo, es decir, en dirección opuesta una a la otra. Tenían o sustentaron parte de su investigación en las leyes de Chargaff, que se había observado en un estudio anterior que la cantidad de ADN era igual a la cantidad de timina en una región de ADN, lo mismo de citosina y guanina. Entonces, luego, por medio del análisis de un modelo de difracción de rayos X de fibras de ADN, indicaban una estructura helicoidal. Ahorita veremos quién fue el que tomó esta foto, quién fue la que tomó esta foto. Y brevemente ellos plantean, digamos, este artículo científico que veremos en qué consistía, en el cual teníamos una doble hélice antiparalelo compuesta por nucleótidos de ADN, donde cada nucleótido estaba compuesto por un azúcar conocido como ribosa, unas bases nitrogenadas orientadas hacia el interior de la molécula y enlaces fosfodiéster, y por ende entonces el nucleótido tenía un grupo fosfato, un azúcar que era la deoxirribosa y una molécula de base nitrogenada que hoy se conocen como adenina, timina, citosina y guanina. Entonces, recapitulando,
nucleótido de un azúcar, que era deoxirribosa, un grupo fosfato y una base nitrogenada. Ahora bien, el ADN como tal, el que nosotros vemos hoy en día y que ustedes pues posiblemente han visto en fotos, está presente en una forma conocida como cromosomas, en la cual es una estructura interesante que es ADN más proteínas. Entonces hay que separar esto, ¿verdad? Que el ADN puro, sin ningún tipo de proteína asociada, es esta doble hélice, ese es nuestro ADN. Pero el ADN no se encuentra solo en la vida real, en las células, sino que está unido a proteínas. En el caso de eucariotas, formando cromosomas, y esta estructura se le conoce como cromatina. Esto va a ser ampliado posteriormente. El ADN o la estructura, para seguir hablando sobre ella, ya mencionamos, es una doble hélice, ahora ya más en ruta, una doble hélice, en el cual vemos que existen un azúcar conocido como deoxirribosa, un grupo fosfato y una base nitrogenada. Las bases nitrogenadas, como ya mencionamos, son timina, citosina, adenina y guanina, donde timina se une con adenina y citosina con guanina para estabilizar la doble hélice. Ahora, si observan, la adenina y timina forman 2 puentes de hidrógeno y las citosinas y guaninas 3 puentes de hidrógeno. Entonces, como ven, la doble hélice o la doble hélice está estabilizada porque cada nucleótido con su base nitrogenada dirigida hacia el interior de la molécula forma puentes de hidrógeno con otra base nitrogenada. Y siempre la citosina se enlaza con la guanina, la timina con la adenina. Y en la parte como esta banda, digamos, de color morado o lila, serían nuestros azúcares, en este caso deoxirribosa. Y aquí tenemos los llamados grupos fosfato que forman enlaces fosfodiéster. Esta es nuestra doble hélice. Vean que algún detalle, vean que la doble hélice forma como una estructura helicoidal, donde hay una región, esta grande, que se le llama surco mayor y esta conocida como surco menor. Eso tendrá implicaciones más adelante en los próximos capítulos. Ahora bien, el ADN se encuentra desnudo en las células que nosotros conocemos como las células eucariotas, pues la verdad es que no. Está unido con otras proteínas para formar una estructura conocida como nucleosoma para llegar a un alto nivel de compactación conocido como cromosoma. Entonces, la estructura de la molécula de ADN con proteínas se le conoce como cromatina. Nuevamente, esto será relevante conforme avancemos la materia. Ahora bien, la pregunta es, y bueno, ¿y quién fue la persona que proveyó la pieza, una de las piezas claves? Porque la estructura del ADN no fue descifrada por solo investigaciones de Watson y Crick, no, hubo una serie de investigaciones pioneras previas que dieron el sustento teórico para así generar esta publicación que dio origen a la molécula de ADN. La foto 51 realizada por la científica Rosalind Franklin, una mujer que murió joven, producto de un cáncer, muy joven. Ella estaba estudiando la difracción en rayos X de la cristalografía de la molécula del ADN y logró tomar esta foto. Esta foto, que coincidía con un patrón helicoidal, fue clave y fue vista por Watson y Crick a través de un colega que se la mostró a ellos, no fue directamente Rosalind Franklin, y entonces ellos constataron o plantearon utilizando esta foto famosa y luego compararon, por supuesto, con otros estudios previos de Chargaff y moléculas de composición de la estructura del ADN, y entonces plantearon la estructura, ¿verdad? ¿Ok? Hay discrepancia, ¿verdad?, sobre esto. Hay algunos que indican que, y ahí para eso está el blog, lo pueden leer, algunos indican que ellos como que se abalanzaron, avanzaron, utilizaron la información de Rosalind Franklin para lograr plasmar ellos primero lo que era la estructura básica de la molécula de ADN, ¿verdad? En su patrón interior o primario de la señora Franklin, no sugería que fuera una doble L, sino de 3 o 4 cadenas. O sea, no quiero decir con ello que la investigación de Rosalind no fuera meritoria, no fue meritoria terriblemente, pero pueden ustedes constatar, ahí hay videos que les estoy dejando para que contrasten y que determinen si realmente ella fue la pionera o fue uno de las investigaciones claves para llegar a descifrar la estructura helicoidal del ADN, y que Watson y Crick tuvieron
la sagacidad y la intuición científica para unir toda la información científica de la época, hacer sus aportes y formalmente presentar esto. En el año de 1953 presentan en Nature un artículo de 120 líneas donde revolucionan todo planteando cómo era la molécula del ADN. Obtienen el premio Nobel en 1962. No está incluida la señora Rosalind Franklin. ¿Por qué no está incluida? Pues porque ella ya había fallecido y según las tendencias, según lo que se expone, los premios Nobel no se dan en forma póstuma. Entonces, por eso no se le asignó el premio Nobel a Rosalind Franklin, pero se puede decir que los que llevaron al pináculo, ¿verdad?, de todo esto, ¿verdad?, fueron investigaciones de muchos investigadores. Watson y Crick, pues definitivamente importantes. Maurice Wilkins y Rosalind Franklin también. Ellos estaban también trabajando con la molécula del ADN. En fin, tomarán ustedes su posición con la lectura de las charlas y los vídeos. Y es bueno reconocer, digamos, el papel de no solo Watson y Crick, sino de otros investigadores, no solo ellos dos, y también el papel de Rosalind Franklin, que en muchos años estuvo, se podría decir, un tanto oculto o disminuido, pero creo que ya esto terminó. La posición de ella es muy clara, en el libro inclusive la encuentran las fotos de ella, de tal manera que la posición de Rosalind Franklin ya creo que no está en cuestionamiento, sino pues está ya como parte de la historia de los pioneros en la información que dio origen a descifrar la molécula del ADN. Bueno, esto es un resumen, esta filmina de qué es nuestro ADN. Quiero aclarar que existen otros nucleótidos en las células, el AMP, ATP, GTP, NAT, los vamos o ya los han visto, perdón, en los capítulos anteriores. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que existen otros nucleótidos. Entonces, no caigan en una trampa sencilla, es decir, todos los nucleótidos en las células forman ADN. No, hay nucleótidos que no forman parte de la cadena de ADN, o sea, no forman estructura dentro del ADN. Entonces es bueno determinar que existen nucleótidos de ácido desoxirribonucleico que son los que forman parte de la estructura del ADN, con el grupo fosfato, azúcar y bases nitrogenadas, donde las bases nitrogenadas, citosina y timina, se conocen como pirimidinas y guanina y adenina como purinas. Es importante. Y el azúcar deoxirribosa. Aquí, brevemente, la estructura más detallada, los ácidos nucleicos, donde tenemos el nucleótido, aquí tenemos la deoxirribosa, aquí tenemos la base nitrogenada, y la base, que va a ser alguna de estas que se coloca aquí, y el grupo fosfato. Observen que el grupo fosfato se coloca en el carbono 5' y el grupo hidroxilo, reactivo, en el 3'. Las hebras de ADN crecen en 5' y se hacen los enlaces en 3, 5, aquí, con estos carbonos. Entonces el carbono prima, 2', 3', 4', 5', de ahí sus nombres. Y estas son las estructuras de las bases nitrogenadas. Recuerden que la guanina hace enlace siempre con la citosina, 3 puentes de hidrógeno, la adenina con la timina, 2 puentes de hidrógeno. Ok. Ahora, ¿qué es el ADN? Esta filmina lo explica, ¿verdad? No es necesario que se la lea. Ustedes la van a tener en este video de ustedes, lo puedan descargar y apuntarlo como resumen. Conclusión, el ADN es un polímero de cadena doble, donde cada hebra de ADN se orienta en forma contraria una a la otra, unidas entre sí por enlaces de hidrógeno y compuestas por 4 tipos de subunidades. Una molécula típica de ADN contiene 1 metro de longitud, de ahí que se explica que la unión a proteínas permite una gran compactación del ADN. Una estructura, también de ver específicamente el ADN, su patrón helicoidal, ¿verdad? Los enlaces de adenina con la timina, la citosina con la guanina, ¿verdad? Esa estructura helicoidal donde existe lo que ya conocemos, un surco mayor, un surco menor. O sea, vean que es un helicoidal, yo la asimilo como si fuera una gran melcocha, como esas melcochas de colores que tienen 2 cintas o hebras, una azul y una roja. Entonces es una forma de verla, ¿verdad? Si quieren verlo así. Aquí un detalle de cómo se orienta la timina con la adenina. Vean las estructuras de puentes de hidrógeno y 2, 3 puentes de hidrógeno en la citosina guanina. Un detalle químico importante es que pueden pensar que una región rica en citosina guanina, es decir, con gran cantidad de enlaces seguidos, o sea, una región fuerte, citosina guanina, o amplia, va a tener más estabilidad que una molécula de adenina-timina, porque adenina-timina solo tiene 2 puentes de hidrógeno, mientras que citosina-guanina tiene 3 puentes de hidrógeno. Entonces, regiones ricas en citosina-adenina, pues van a requerir más energía para que la doble hélice se abra.
que una región timina-adenina. Después veremos por qué es importante abrir esta doble hélice. Y ya déjense ese detalle de los puentes de hidrógeno, timina-adenina y citosina-guanina como un detalle interesante. Aquí podemos ver que un giro completo de la doble hélice, vean aquí, de guanina hasta que termina de hacer una vuelta completa, tiene una longitud de 3.4 nanómetros. Esta sería, digamos, una distancia de un giro. Vean aquí, inicia aquí, sube y baja, o sea, para volver a su punto original, 3.4 nanómetros. Esa es la distancia usual en la estructura de ADN conocido como forma B. Esto de forma B, lo que nada más quiere decir, imagínense que el ADN es como ya les dije, es una molécula ecoidal, como si fuera un resorte, si quieren verlo así. Entonces, si el resorte se estripa o se acerca mucho, se compacta mucho, estos surcos tienden a achicarse porque están recibiendo una presión superior e inferior, entonces el surco se achica, como cuando se estripa un resorte. Si por el contrario usted hiperextiende el resorte, este surco se hace mucho más grande. Entonces, según la extensión de la molécula, qué tan estirada está y qué tan compactada está, puede tener una forma B, una forma A y una forma Z. La forma B es la usual, es la que nosotros vamos a discutir usualmente en clase. Este es el surco mayor y este es el surco menor. ¿Okay? Aquí podemos ver la forma A, una forma de resorte, si queremos verlo así, altamente compactada, estripada. Entonces observen cómo los surcos se hacen en amplitud, se disminuye y se profundiza digamos, la profundidad del surco se incrementa. En la forma Z, más bien la amplitud del surco se hace mayor porque se hiperextiende. Entonces, pero esas son dos formas alternativas del ADN. La que predomina es la forma B. Aquí hay nada más ejemplos de las dimensiones. Esta literatura que estoy poniendo no es parte de esto del capítulo, pero no quiero que queden ustedes sin esta información básica y que solo les sirva de manera ilustrativa para que vean cómo la forma B tiene 10 pares de bases, 10.4 pares de bases por vuelta. Aquí ven, por ejemplo, la altura de las bases 3.4 Armstrong, ven aquí las diferencias en medidas. Entonces ustedes pueden darse una idea específicamente de las dimensiones de las estructuras A, B y Z. Nuevamente, en el capítulo del libro no se entra en tanta profundidad. Este libro hace referencia a la estructura B. Dejo la forma A y la forma C, Z como para conocimiento adicional de ustedes y que sea un material suplementario para su lectura. Aquí, brevemente, el tamaño de los ADN genómicos de los organismos. Observen que los organismos tienen diferentes tamaños. El hombre tiene 2.9 millares de kilobases, ¿verdad? Por el contrario, este virus tiene 5.1 kbs. Entonces, como pueden observar, las especies tienen diferentes tamaños. Y no por tener más tamaño significa que seamos más eficientes o menos eficientes. Veremos esto posteriormente luego en los temas de evolución y todo esto, que el tamaño del ADN no es específicamente el que dicta qué organismo es súper más complejo o menos complejo. Por supuesto, un virus tiene mucho menos material genético, una bacteria tiene menos material genético, pero no tiene que ser consecuentemente que porque sea más grande, el organismo tiene que ser de mayor tamaño o de mayor complejidad. Veremos que muchos de los ADNs que nosotros tenemos, mucho el material genético no está involucrado en la expresión de proteínas. Es como ADN que se le llamó en un momento basura genética. Nuevamente, después describiremos el por qué no se le puede considerar específicamente basura. Bien, para terminar este primer vídeo, es bueno, les dejo estos dos enlaces de YouTube que pueden ustedes consultar, que nos brindan estructura, funcionalidad, historia del ADN y que les puede ampliar, digamos, la visualización de cómo fue que se llegó a descubrir la molécula